buenos días a todas los que nos están escuchando. Ya extrañaba los viernes, ¿no? Ya tenía ganas de estar con ustedes y estoy aquí muy feliz el día de hoy en tu programa El Arte de Ser Padres, con todos los papás que están interesados en poder formarse, en poder tener herramientas, tener estos tips que te pueden ayudar en lo que estás viviendo día a día, porque nadie nos prepara para ser padres, ¿no? A veces vivimos toda esta parte del embarazo, pero cuando llega el momento de ser padres de un adolescente, por ejemplo, de repente pareciera que todas nuestras herramientas desaparecieron. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que de repente todos estamos relacionados de alguna manera con él, y de hecho todos tenemos que estar relacionados con él, pero a veces no conocemos mucho sobre el tema. Y para eso están acompañándonos el día de hoy desde la Asociación Humanamente en Voz Pro de la Salud Mental. Está con nosotros Ángela Meros. Buenos días, Ángela. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues encantada de estar con ustedes y platicar de este tema, como bien dices, que es muy importante, ¿no? Pensamos siempre en salud y salud física, ¿no? Que esté bien nuestro cuerpo, pero tan importante es el cuerpo como lo es la mente, lo es el cerebro. Inclusive muchas veces nuestra mente determina cómo está nuestra salud del cuerpo, ¿no? Y eso no nos damos cuenta. Como tú dices, de repente nos enseñaron que la salud, y si lo ves incluso en la parte gubernamental, en la parte de qué tanto apoyo hay a la salud mental, pues casi tú es difícil ir y decir, ¿sabes qué? Siento esto. Te van a decir, no, aquí no te podemos atender, ¿no? Nosotros no nos encargamos de eso. Sí, es correcto. En primera, habría que reconocer que difícilmente podemos hasta expresar, verbalizar qué es lo que sentimos, ¿no? Las enfermedades mentales, lo que nosotros nos dedicamos en la asociación, somos una asociación sin fines de lucro que tiene 15 años, que nos dedicamos a dar cursos psicoeducativos a personas que tienen algún familiar, un hijo, papá, mamá, hermano, primo, lo que sea, con algún diagnóstico psiquiátrico. Y de repente oímos la palabra psiquiátrico y pensamos en cosas como horribles, ¿no? Ajá, Como que claro. tenemos unas imágenes, yo digo, muy estereotipadas, muy al estilo Hollywood, ¿no? De, ay, es un demente, es un loco, ¿no? Frases que de hecho pues son políticamente incorrectas, Claro. porque no andamos por la vida diciendo, ay, mira, esa tiene diabetes, ahí va la Hipotiroidismo. diabética, ahí va la, Ajá, exactamente, la que tiene VIH, o sea, no nos referimos a la gente por sus enfermedades, las enfermedades no determinan a la persona. Y con la parte de la salud mental, muy fácilmente caemos en ese error y en ese obstáculo de querer reconocer lo que es la parte de la enfermedad mental. La enfermedad mental como tal, en realidad es una enfermedad de un órgano, que es el cerebro. Exactamente. Entonces, no es la mente, nuestra mente no es la que se enferma, está mal utilizado decir salud mental, nos referimos a la enfermedad del cerebro. El funcionamiento, El ¿no? Y funcionamiento. vamos a estar hablando de esto, y a mí me gustaría, Ángela, que todas las personas que nos están escuchando me empiecen a saludar. Me encanta que me saluden porque así me hacen sentir como que están cerquita, y también me gusta que hagan todas sus preguntas, porque ahorita yo creo que esto es importante. Yo creo que todos tenemos de repente alguien que ha sufrido depresión, ha sufrido algún trastorno de ansiedad, tiene déficit de atención, incluso ha vivido algún momento donde puede llegar a perder la razón por un determinado momento, suceso traumático, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos listos para todas sus preguntas y todos sus comentarios y también sus saludos. Ya saben que me encanta. Y antes de continuar, quiero invitarlos a que, uno, le hagamos un favor a todos los niños de México, de Guadalajara, y bueno, sobre todo ahorita de Guadalajara, pero después más para allá. Porque tenemos un taller el 24 de noviembre de Mi Voz es tu Voz. Es una conferencia para padres para detectar el abuso sexual infantil, detectar y prevenir, que esas son las dos cosas que nos interesan, ¿no? Muchas veces, sí, casi siempre actualmente llegamos a un punto de detectar.
¿no? Pero queremos también aprender a prevenir, a cómo ayudarle a tu hijo a que tenga una personalidad donde pueda establecer límites, donde pueda hablar contigo de que algo ya le está molestando antes de que pueda vivir esta situación. Entonces, esto es el 24 de noviembre, es a las 10 de la mañana y va a ser en el Colegio Greenlands, que está más o menos por Periférico y Vallarta. Te paso el teléfono, es el teléfono 31 10 08 58 para que hables y pidas informes. Y un favor, comparte esta imagen, comparte, lo vamos a poner en el arte de ser padre para que le pongas like y compártela en tu Facebook. Es tu buena obra del día de hoy, porque tal vez tú ya tienes hijos grandes, tal vez no tienes hijos, tal vez, pero seguramente cerca de ti hay alguien que está viviendo esto. Entonces, haznos ese favor y también escríbenos y haz todas tus preguntas y comentarios y saludos, porque queremos estar cerquita de ti. También comparte el programa. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte, ¿no? Desde la salud mental, como te digo, todos hemos tenido contacto con alguien, fíjate, y yo creo que desde hace mucho tiempo, hace muchos años, yo tengo una tía abuela que a los 18 tuvo una situación psiquiátrica muy fuerte y entonces tuvo que ser tuvo que vivir en un lugar especializado en esta situación porque no podía adaptarse como a la vida, pues ya la vida regular, por Ujú. así decir, que todos tenemos, ¿no? Y de repente cuando pasan estas cosas, como familiares, como papás, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo dirigirnos, nos llenamos de miedo, de preocupación y a veces creo que incluso no tenemos este ojo clínico que nos ayuda a decir, este comportamiento es algo que no está bien. Por ejemplo, ayer platicaba con la mamá de un paciente, de un adolescente, que me decía que desde pequeño el niño era muy agresivo con los demás niños, Ujú. pero que ella había vivido en su casa violencia intrafamiliar. Entonces había algo que hacía que ella normalizara esta situación, que ella de repente decía, bueno, tal vez después se le va a quitar. Fíjate qué importante de repente conocer, o sea, como acercar a los colegios, acercar a este tema de la salud mental. Tienes totalmente la razón. La primera forma de ver si algo está funcionando bien con uno mismo y con nuestros familiares, exactamente es esa pues habilidad que tenemos que desarrollar de ser muy observadores, ¿no? De ver los comportamientos. Mira, la parte de las enfermedades mentales no tienen una causa única, ¿no? Pueden ser multifactoriales. Y la situación que vivimos hoy en general en el mundo, el estrés, el acelere, Claro. los impactos o shocks de repente que vivimos en nuestras vidas o alguna pérdida familiar, una cuestión familiar muy impactante, cada persona la manejamos y la digerimos de diferente manera. Y estos son algunos detonantes que pueden hacer que presente la persona algún síntoma de enfermedad mental, que eso es lo que quiero aclarar. Pueden ser síntomas de alguna enfermedad mental. Entonces, como tú decías, para la prevención del abuso sexual, aquí es muy importante que los papás estén muy atentos. Si ven que su hijo tiene un comportamiento diferente al que hace el resto de sus compañeros, al resto de sus amiguitos, ir tomando nota. Y así como vas con el médico cuando te duele el estómago, tienes un comportamiento diferente en tus intestinos, en tu respiración, en tu actividad física, igualito hay que remitirse con un especialista para que empiece a diagnosticar. Tampoco quiero crear paranoia y de, ay, si tu Todos. hijo es hiperactivo y de repente es súper inquieto, ¿no? O sea, hay cosas también que hay que comprender que son determinadas por la edad. Claro, claro. A muy pequeña edad son muy inquietos, después a lo mejor son un poco más tranquilos ya en la escuela, pero en la adolescencia se vuelven a detonar, Claro. que junto con las hormonas no sabes si es que está viviendo la aborrecencia que digo yo, Ajá, o si ajá. tiene síntomas de cualquier otra cosa, ¿no? Las drogas aquí es un factor Súper. determinante Sí. que puede detonar. El consumo de drogas sintéticas es un detonante que puede presentar algunos síntomas de enfermedades mentales, Y ¿no? fíjate qué interesante esto porque realmente a mí cada día me sorprende más el que parece que los académicos
y la parte gubernamental no estamos en conexión, porque de alguna manera, al buscar legalizar todo esto, he platicado con neurólogos incluso, donde dicen, es que no lo vemos como algo positivo, porque no saben el problema de salud mental que se va a venir a nivel social. No puede ser que estés tratando de combatir otras cosas como la violencia, pero se va a venir un problema porque, ¿qué pasa? A veces tú dices, es que mi niño, pues era un niño antes y de repente llegó la adolescencia y ya no sé si determinar que pasa algo a nivel de salud mental o qué es la adolescencia. Pero recuerden que en la adolescencia hay incluso una poda neurológica, ¿no? Que justo por eso de repente en esos momentos y con el nivel de estrés que están viviendo, que a veces tú dices, bueno, no pasa nada. Yo me acuerdo que cuando a mí me detectaron hipotiroidismo, me dijeron, estás muy estresada. Y yo decía, no, yo no me siento muy estresada, pero después te das cuenta cómo hay otras cosas que pueden ser mínimas, que puede ser, no sé, cómo te ven en la escuela, por ejemplo, en un adolescente, que puede ser el rechazo de los demás, que pueden ser cuestiones así, que para ti solo estabas triste, pero en tu sistema, Tu todo tu organismo. cuerpo, es un estrés tal que puede detonar las cuestiones genéticas. Acuérdense de esto, ¿no? Es que siempre preguntamos, oye, ¿cuáles son los antecedentes familiares Claro. que hay? Que antes no eran diagnosticados, pero a veces te dicen, ay, un tío que pues se la pasaba en el cuarto y no salía, ¿no? O que consumía drogas. Y es algo muy interesante que nos dices, Ángela, que el 70, nos decía un psiquiatra especialista en adicciones, 30% de los adictos se recuperan y el 70% muchas veces no. Pero es porque también no tratamos la enfermedad mental, solo la adicción. Y la adicción muchas veces es el síntoma de la enfermedad Sí, mental, ¿no? así es. Nosotros tenemos uno de los programas es también como de detección temprana. La parte de las enfermedades mentales en realidad es como un tema que empieza a salir a la luz porque vive muy estigmatizada, es un tema como de vergüenza, ¿no? Claro, Enfermedades claro. mentales ha habido desde el principio de la humanidad, ¿no? No, Exactamente. no somos ni la primera generación ni los primeros siglos, o sea, ha sido desde los inicios de la civilización y se han ido comportando hasta de diferentes maneras, ¿no? Durante mucho tiempo se fueron consideradas, hasta el siglo pasado, finales del siglo XIX, todavía se consideraban satánicas. Porque ¿qué era esta Claro. respuesta? Era una forma de querer explicar a lo que no encontraban explicación, ¿no? Claro, La claro. ciencia ha avanzado y la enfermedad mental en lo que consiste es en un comportamiento diferente de la conexión que hay entre Las nuestras neuronas, neuronas. claro. Eso es lo que es la enfermedad mental, o sea, es la forma más sencilla de explicar cómo una neurona a la hora que se conecta con otro a través de las dendritas tiene un comportamiento diferente. Y recordemos que el cerebro es el órgano más importante porque Claro. regula todo, es el que manda la señal de late corazón, muévete pierna, ojo, vista, todo. Percepción, sí, Todo, todo. claro, Y el claro. cerebro tiene ciertos comportamientos anormales. Entonces, esos comportamientos hacen que las personas tengan igual comportamientos, actitudes diferentes. Esto de dormir mucho, por ejemplo, Ujú. o de ser medio apático, dicen, ay, es que es tímido. No, bueno, diferenciemos si es tímido O o que sea si es antisocial, antisocial, claro. claro. O si dicen, ay, no, es que es muy flojo, ¿no? No es flojo. Está Nosotros deprimido. Ajá, está deprimido y la depresión puede ser gravísima, de veras Claro. te inhabilita física, emocional, mentalmente para poder hacer algo, ¿no? Entonces, son como pequeñas señales que va dando el cuerpo. Por la complejidad que tiene el diagnóstico lleva varios años. Por eso la recomendación que hacemos a todo mundo, a los padres sobre todo, que ahora es cada vez más importante la detección temprana. Si bien hay un componente genético, también hay un componente que es Claro, de claro. Social, casualidad, o sí, sea, claro. ¿por qué me dio a mí? Pues, hijo Claro, mío, porque te dio simple y claro, claro. sencillamente, no hay una razón de por qué haya sido, ¿no? Entonces, es estar atento a esto. Y nosotros tenemos un programa de detección temprana, porque cada vez a más temprana edad se detecta. Estas enfermedades solían presentarse en la adultez temprana, a partir de los 20, 20 y tantos.
Entonces como que era un shock para la familia. Dices, ¿cómo? Pero si toda su niñez, su juventud Fue tranquilo, fue o tranquila, estuvo ¿no? bien. ¿Cómo es que ahora se vuelve tan retraído? ¿Cómo es que ahora se vuelve tan flojo, entre comillas? ¿Cómo es que se vuelve tan apático? ¿Cómo uno quiere estudiar? Pero señores, esos son signos de que algo no está bien. Si tenía un comportamiento y ahora cambia o va cambiando de alguna forma, son signos de alerta que tenemos que estar atentos para poderlos verbalizar, platicar y acercarse a un profesional. Y fíjate qué interesante, yo creo que primero me gustaría que fuéramos como entre dos, destruir dos cosas en nuestra cabeza. El primero es esta parte de la negación, esto que Sí. decías, o sea, como que culturalmente tenemos una negación acerca de los problemas. Entonces vemos que el niño presenta algún síntoma extraño y queremos decir, no, así era yo también cuando era chico, Ujú, ¿no? sí, O exacto. queremos y decir, no, 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 ya que, casi casi ya que la maestra, ya que la directora, ya que alguien nos obligue, en ese momento acudimos, ¿no? Pero entonces es cambiar esto, es decir, no, observa, porque si observas estás ayudando y tu hijo tiene plasticidad cerebral, entonces Claro. mientras más temprana sea la detección, puede dar un cambio, ¿no? He tenido dos pacientes que en uno ya estaba alucinando, ¿no? Estaba a punto de un brote psicótico y la mamá le costaba mucho trabajo enfrentar esa situación y entonces ella decía, no, es que solo es que no tiene amigos y cuando él realmente estaba sintiendo que lo iban a matar y entonces sus comportamientos agresivos eran solo en punto, se estaba defendiendo, estaba asustado. Sí. Entonces, qué importante esto, él llevó su tratamiento y regresó a adaptarse, ¿no? O otro muchacho que empezó a tener ideas obsesivas de un video que le desató estas ideas obsesivas y con un tratamiento regresó. Entonces, qué importante decir, tranquilo mamá, tranquilo papá, no es algo tal vez súper definitivo, tal vez que más bien tienes que buscar la ayuda para Exactamente. poder saber qué es, primero tener ese mapa. Eso que tú dices es muy cierto. La gente suele asociar todos los asuntos de la mente, ¿no? Del cerebro, como con vergüenza, ¿no? Ajá, Le pasa a ajá. los otros, no me pasa a mí, ¿no? Ni en mi familia, En mi ¿no? familia no sucede y la verdad créanme que las estadísticas son muy alarmantes porque según la Organización Mundial de la Salud, para el 2020, que estamos a la vuelta de la esquina, el 2020, tenemos la posibilidad de que una de cada 4 personas, o sea, imagínate, es muy alto el Claro, porcentaje, claro, claro. tengamos por lo menos en algún momento de nuestra vida algún síntoma de trastornos mentales, Claro, ¿no? claro, Alguna vez hemos sentido depresión, claro, si te quedas claro, sin trabajo, si el novio te deja, claro, sí. si se Siempre, muere siempre que el novio te alguien, dejan. siempre, o sea, pasamos Ajá, por claro, momentos y esos son reacciones normales de nuestro cuerpo. claro. Lo que hay que estar atentos es que no se vuelvan frecuentes, Patológicos, que claro. no se vuelvan una forma de vivir. Nosotros decimos mucho, tu hijo es muy inquieto, ajá, ok, nada más hay que diferenciar si es inquieto por personalidad o si es inquieto porque algo le está molestando, le está afectando, y entonces requerimos otro tipo de atención. Y así como hay un médico que cuida el riñón y hay otro que cuida la vejiga y otro que cuida la garganta, así hay un experto que se llama psiquiatra, se llama neurólogo, Ujú, ujú. que es el experto al que se tiene que acudir cuando vemos estos ciertos tipos de comportamientos, ¿no? Las enfermedades mentales, afortunadamente, son tratables, que esto es Claro, bien claro. importante, ¿no? Acompañadas con terapia psicológica o terapia psiquiátrica y su medicamento y su comportamiento y su complemento médico, realmente permiten que una persona tenga una vida regular. Nosotros en la asociación lo que hacemos es darle toda esta información, porque está muy estigmatizado. Nosotros hablamos de enfermedades mentales y siempre pensamos al estilo Hollywood, como te decía Claro. fuera del aire, de, sí, es uno que va a venir, digo, tiene alguien de esquizofrenia, ¿no? Es una persona con esquizofrenia, que no es lo mismo decir que es un esquizofrénico, ¿eh? Es Ujú. una persona que tiene Claro, esquizofrenia. claro, claro. Y creemos que va a venir alguien atrás de nosotros con cara de Frankenstein y que nos va a hacer algo, que nos va a Claro, atentar claro. contra nuestra seguridad. Y la verdad es que, créanme, en el transporte público pueden ir sentados junto a una persona
depresiva, con esquizofrenia, con bipolaridad, y ustedes no se van a dar cuenta, Claro. porque esto es una de las cosas más difíciles para poder atender esto, ¿no? Hay muchas enfermedades que son muy notorias, ¿no? Si tienes una discapacidad visual, pues es muy notorio; si tienes una discapacidad física, es muy notoria; si tienes un problema de riñón o de cualquier cosa, pues tu rostro refleja algunos de los síntomas, ¿no? Claro, El claro, cáncer es claro. muy notorio, pero la enfermedad mental tú no sabes. La Claro. persona frente a ti es exactamente igual que cualquier otra, y de ahí la incredulidad de repente de los papás de, no, es que a mi hijo yo lo veo bien, ¿no? Y, por ejemplo, en este programa que les decía de prevención que tenemos trabajando con la Secretaría de Educación Pública, porque las autoridades sí están viendo un La necesidad, incremento claro. fuerte de comportamientos atípicos en los jóvenes y en los adolescentes, además de que somos uno de los estados con mayor índice de suicidio juvenil. Sí. Entonces, ha llevado a las autoridades, no de salud precisamente, pero sí Gubernamentales. de educación, a tomar programas preventivos, a entender qué es la enfermedad, cómo funciona, de qué se trata, que no es responsabilidad de nadie, no es que la mamá se lo puso o que fue una mala educación porque le permitiste tanto, ¿no? Porque de repente viene mucho esto de las culpas. Claro, No, es que, totalmente, fue claro. porque tú como mamá hiciste esto, tú como papá o tú como tío no hiciste tal cosa. Y la verdad es que no es responsabilidad de nadie. Y en la asociación nos dedicamos a dar ese tipo de información, a explicar qué es la enfermedad, cómo funciona el cerebro, por qué se detonan este tipo de enfermedades y cómo tratarlas, cómo hacerlas para que las sobrelleve. Porque cuando una persona tiene un familiar con un trastorno psiquiátrico, Se necesita capacitar a la sí, familia. porque se vuelven cuidadores, Claro, ¿no? Y claro. entonces hay un riesgo que se enferme no nada más el que tiene el trastorno, sino el núcleo, ¿no? Totalmente. Ustedes que son muy enfocados a la parte de la familia, de los valores, la verdad es que la familia es un elemento indispensable, así, indispensable para que las personas con trastorno puedan sobreponerse. Porque si sufren rechazo o si sufren aislamiento, porque la familia o se avergüenza o no entiende o se desespera o se quiere olvidar, lo bloquea de su vida, entonces es más difícil que ellos hagan una parte fácil de reintegración, de reinserción social o profesional o educativa, lo que sea. Y fíjate qué interesante, porque cuando ayudo a los papás en esta situación que tienen hijos con problemas de salud mental, de repente ellos quieren seguir la línea de la lógica, ¿no? O sea, por ejemplo, en la disciplina, ¿no? Si yo tengo un niño con trastorno negativista desafiante, entonces la norma me dice que si yo le quito todo, le castigo todo, va a llegar un momento en que él ceda a cierto nivel. Y entonces, ok, esa es la lógica para un niño que tiene una salud mental equilibrada, que funciona su cerebro perfectamente. Pero a uno que no, tal vez el nivel va a tener que ser más extremo y van a tener que haber más herramientas y va a tener que tener más paciencia para que llegue ese momento donde él se dé cuenta cuando ya tiene que bajar esta lucha de poder, ¿no? Entonces, que ayer me comentó un papá, ¿no? Es que yo necesito que mi hijo sea responsable y siento que llega un punto donde no me hace caso y donde ya me debería de hacer caso. Entonces, este es el ayuda que todo, y como tú dices, realmente yo pienso que, por ejemplo, lo que es la depresión, la ansiedad, pareciera que se contagia en cierta parte, ¿no? En cuestión de los familiares. Porque si tú vives con una mamá que tiene un trastorno de ansiedad o depresión, generalmente tú aprendes también, aunque no la tengas, pero aprendes. Esos comportamientos, claro. Si mi Exactamente. mamá duerme mucho, pues entonces lo normal es dormir mucho. O si mi Exactamente. mamá no quiere salir, entonces lo regular es que uno esté encerrada en su casa y no necesariamente. Este tipo de trastornos, o sea, por eso yo regreso mucho a lo de la observación, no son contagiosos, Ajá, ajá, no ¿no? son contagiosos realmente, por así decirlo, Sí, ¿no? ¿no? Ajá. Pero sí emulan ciertos comportamientos. Exactamente. Entonces, por eso es que es muy importante que sepa de qué se trata, no solo quien la tiene, sino la familia o el círculo con el que convive, para que puedan diferenciar exactamente cuándo es un capricho, cuándo es una necesidad de personalidad, ¿no? Y cuándo es realmente quien está hablando, cuando está hablando la enfermedad. Nosotros decimos, por ejemplo, es que mi hijo que se enoja y entonces
por más que le digo, y el hijo puede tener 35 años, o Ajá, sea, sí, claro, no claro, tiene que ser claro. un niño. Mi hijo insiste en no querer usar los cubiertos porque los cubiertos hacen un ruido el metal que le provoca Ajá, cierto, ajá. ¿no? Ujú, Así cierto ujú, estrés, entonces come con las manos. ujú. Y son pleitos de la mamá a fuerza que quiera que coma con los cubiertos y el hijo que no quiere comer con los cubiertos. Entonces nosotros ahí lo que decimos es, señora, o sea, no se desgaste en eso. Claro, Quien claro. está actuando, no es su hijo que quiera ser irreverente, irrespetuoso o confrontarla, es que realmente no puede comer con los cubiertos porque la sensación del metal o del ruido, del choque de los cubiertos, le causa una sensación a él muy difícil de manejar. Entonces es, dele cubiertos de plástico, Claro, señora, claro, ¿no? claro. Entonces, Herramientas, herramientas, estrategias, claro. exactamente, de repente como que nos engachamos mucho y de ahí los desgastes emocionales que hay entre las familias cuando se tiene pacientes con trastorno psiquiátrico, porque nos perdemos en la minucia y Claro, no vamos claro. a la esencia. Entonces, de ahí que nosotros vamos mucho en el sentido de educarnos, ¿no? De tener herramientas, de darle herramientas a quien tiene el padecimiento y a la familia que convive con ellos. Exactamente. Muchas gracias por saludarnos, Tony. Hola, Salvador Alonso. Qué bueno que nos escriben. Cari Ochoa, Pris García. Escríbanos, nos gustaría que de repente nos contaran a quién conocen alrededor de quién ha estado que ha padecido alguna situación de salud mental o incluso si es propia, para poder, yo creo que de repente hay mucha gente que nos está escuchando y cuando la otra gente le dice, es que yo me sentí así y así y así, le hace clic. Y él decía, es que yo solo pensé que estaba muy flojo, ¿no? Sí, O que exacto. estaba muy, sin energía, pero no entendía lo que me pasaba. Entonces es algo importante. Y me encantó algo que dijiste que yo creo que es clave en el ser observador de una persona que esté viendo eso, que la enfermedad habla. Yo les digo, a un niño que voltea y te dice, mamá, es que, y me ha tocado, ¿no? Yo sí me quiero sentar, pero mi cerebro no me deja. ¿No? Entonces te está hablando, o sea, te está avisando que no es cuestión de voluntad. Y entonces empiezas a detectar esto, empiezas a detectar esto. Igual en un niño inquieto tú te das cuenta si él puede mantener la atención. No, claro que no en un lugar donde se tenga que sentar y no moverse, pero en algún lugar donde él esté, pues que le guste algo, o si de repente está en ese lugar y de todas maneras tiene que estar Con haciendo, con movimiento, con... movimiento, Sí, sí. exactamente. Entonces es muy interesante. Y otra cosa que a lo largo de mi experiencia lo he visto es, por ejemplo, me acuerdo que un día estábamos detectando un niño con síndrome de Asperger, pero en el momento que lo estábamos detectando en el niño, lo estábamos detectando en el papá. O sea, en el papá empezó a decir, sí, sí, yo tuve todo eso de niño, sí, sí, o sea, ahora lo entiendo, ¿no? Y qué interesante que después, bueno, él tuvo esta capacidad de adaptación de alguna manera en la vida donde nadie lo notó, aunque él decía, es que para mí socializar es un esfuerzo extra que yo tengo que hacer. Claro. Y no porque no me interese, sino porque algo me hace no conectar también con los demás, ¿no? Entonces, qué importante el decir, a ver, todos no somos perfectos y desde ahí tenemos que partir. Como no somos perfectos, a veces no es perfecto nuestra estructura, tenemos un lado más chiquito que el otro y genéticamente también traemos ciertas situaciones que pueden explotar, pero es muy importante que tú como familiar sepas, tú también te tienes que tratar, porque vas a llegar en ese momento a descargar esta parte de, este día no supe qué hacer con él y me sentí muy culpable porque le dije esta situación o, no, o mi enojo lo estoy proyectando en él porque todavía no puedo aceptar este diagnóstico. O sea, todas estas cuestiones son muy importantes, inclusive los niños. ¿No? Inclusive cómo lo manejan los niños. El otro día tenía una pequeña que su hermano de 20 años tiene esquizofrenia, ¿no? Y entonces ella me estaba contando cómo ella lo veía, todas las cosas que el hermano hacía, cómo, y es súper interesante e importante ayudar a cómo está ella viviendo eso, aunque sea una niña de 7 años y piensas que no ven las No, claro cosas. que sí. Por eso te digo que los cursos que nosotros damos son para la familia, porque hay un tratamiento, hay un seguimiento especial para quien lo tiene, pero la familia tiene que aprender también a eso, para poder diferenciar cuando es la enfermedad la que está hablando, la que está reaccionando, o cuando es Sí, y el impacto cuestiones que tiene en la conductuales. familia, ¿no? Ajá. Cómo no desatender al resto de la familia para Eso. enfocarse solamente a la persona que tiene diagnóstico. Entonces,
nosotros lo que ofrecemos son herramientas justo para hacer esa detección. O sea, y nosotros hablamos de 6 enfermedades básicamente, bueno, 6 trastornos son básicamente, que es la depresión, que cada vez es mayor en nuestro Claro, país. claro. Hay distintos grados, nosotros tratamos la mayor, la depresión, la bipolaridad, que son estos movimientos de que de repente tienes unas actitudes muy pasivas y de repente estás en tu fase maníaca y tienes toda la energía del mundo y no duermes y quieres comerte el mundo y salir y tener miles de actividades. O sea, eso es muy normal y no debe confundirse en la adolescencia, ¿no? Es que tiene mi hijo mucha energía. Sí, una cosa es tener mucha energía, pero el cerebro necesita descansar 8 horas. Claro. Si no duerme, si no tiene sus ciclos de sueño adecuado, eso es un síntoma de que algo no está bien. No necesariamente puede ser bipolaridad, o sea, no quiero ser alarmista, hiperactividad, pero es necesario ver, o sea, hay ciertos comportamientos regulares que en la vida hemos ido aprendiendo como humanidad, ¿no? Entonces tenemos que comer 3 veces al día. Los nutriólogos dirían que 5, claro, ¿no? Claro. Pero tenemos que tener alimentos, tenemos que ser cuidadosos en no excedernos en la Coca-Cola, en el cigarro, en el alcohol. Cuando vemos que estas cosas empiezan a ser diferentes, es un foco de atención, ¿no? Lo que tú decías, en las escuelas a las que vamos de la SEP para platicar de esto que se llama Rompiendo el Silencio, que es rompiendo el silencio en el tema de la salud mental. Claro. Es un tema que está como muy cerrado, ¿no? Sí, hablemos de todo, hablamos ya de marihuana, de sexo, de tal, de cual, pero de salud mental sigue siendo como un tabú, ¿no? Claro, y la salud mental es igual de importante, es más, el resto de tu cuerpo, el resto de tu vida no puede estar bien si tu salud mental no está bien. Totalmente. Y aquí nos pregunta Ileana Flores, ¿cómo estás, Ileana? Apenas empecé a escuchar el programa, ¿podrían pasar el dato del especialista en el tema? Sí, claro, es una asociación. Es una asociación que se llama Humanamente, porque la asociación está enfocada a tratar estos temas de la manera más compasiva, de la manera más humana que puede haber. Entonces es Humanamente en voz pro de la salud mental de Jalisco y bueno, está con nosotros Ángela Meroz hablando sobre este tema, ¿no? Esta asociación está en Aurelio Ortega 531, esquina con Manuel Esperanza, en Colonia de los Maestros, y sus teléfonos son el 3642-8387. Y lo vamos a poner en la página El Arte de Ser Padres para que puedan tener ahí siempre el dato, ¿no? Y también, déjame decirte ahorita que estás haciendo favor de dar los datos, la asociación no cobra, esa es una cosa importante para que la gente se sienta más cómoda de asistir. Nosotros damos cursos gratuitos. Pedimos algunos requisitos, que es nada más tener la certeza de que ya tienen un diagnóstico, porque nosotros no diagnosticamos, diagnostica un psiquiatra. Somos una asociación civil sin fines de lucro, no cobramos por los cursos, damos además de las pláticas y de los cursos una serie complementaria, digamos, de lo que es el tratamiento de las personas con enfermedad mental. ¿A qué me refiero? Hay psicólogos y psiquiatras dentro de la asociación que cobran tarifas más baratas que las que dan en sus despachos, en sus consultorios privados. Tenemos un banco de medicamentos para las personas que no puedan cubrir los medicamentos, porque hay que decirlo, la enfermedad es tratable, no curable, pero es tratable, se puede llevar una vida regular, pero los medicamentos suelen ser muy caros, muy caros, ¿no? Entonces esto de repente hace que las familias no siempre tengan la posibilidad económica de estarles manteniendo el tratamiento en forma regular. Y esto es indispensable para la estabilidad de su familiar, ¿no? Y trabajamos de lunes a viernes. Hay serie de conferencias, está la invitación abierta el día que quieran para visitarnos o hablar por teléfono al número que ya diste, 3642-8387, y que se acerquen. O sea, si no quieren, nosotros cuidamos muchísimo la parte de la confidencialidad, ¿no? Entonces, no hay mejor manera que hablar uno a uno para poder decir. Y para a lo mejor aclarar, uno puede tener la idea de que tiene algún trastorno su familiar y a la veces no. Claro. O a lo mejor no se ha dado cuenta y sí. Nosotros tratamos de darles las herramientas, la información a los familiares
y a las personas que tienen trastorno para que tengan una vida regular. De hecho, este modelo está basado en un modelo de Estados Unidos y tenemos una asociación hermana que da continuidad, digamos, a lo que es el tratamiento y a las personas que ya se encuentran en estado regular, que no tienen ningún problema, llevan una vida regular. Tenemos una asociación hermana que se llama Guadalajara Clubhouse, cerca de la Galería del Calzado, y ahí nosotros lo que les damos son opciones de trabajo para que puedan recuperar su vida regular, sus ingresos. No hay gente que a lo mejor no terminó sus estudios, que pueda continuar con sus estudios o que no trabaja, porque pues muchas veces la irregularidad o la intermitencia en los trabajos Genera esto, sí claro, genera claro. que pierdan el trabajo, entonces aquí se les da fuente de trabajo para que puedan tener sus ingresos y tener una vida independiente, que eso es básico Básico. para su Y restablecimiento. fíjate, Guadalajara Clubhouse, y fíjate qué interesante porque yo creo que de repente, o sea, cualquier persona que tenga, bueno, cualquier persona en general, pero y más con esta situación, necesita una rutina, Exacto. ¿no? Y esa rutina a veces no puede ser laboral específica porque esta situación, o esa rutina no puede ser porque también la mamá trabaja, y entonces lo importante no es dejarlos en el abandono, porque eso solo va a conflictuar más su problema de salud mental, sino este tipo de opciones nos da la apertura para que él pueda tener una rutina, que pueda desarrollar ciertas habilidades, actividades dentro de un lugar donde se pueda sentir cómodo, ¿no? Así es. Incluso la parte de la socialización, que es muy importante. Si vieras qué bonito ha sido, empezó con muy poquita gente, porque pues tienen cierta Resistencia, sí, claro, claro, o sea, es gente que suele tener muchos rechazos, ¿no? De sufrir claro, mucho bullying. claro. El bullying es un factor determinante en la adolescencia, ¿eh? Puede ser un Ajá, factor sí, determinante para detonar algún tipo de trastorno mental. Y se acercan con cierta ajá, resistencia de ajá. repente, pero muy orgullosamente podemos decir que cada vez tenemos más socios, tenemos más personas que están participando, y aunque el nombre dice Guadalajara Clubhouse, club de entretenimiento, ¿no? Es un club de actividades donde Uh-huh. se les enseñan oficios, donde trabajan ellos con alguna actividad específica, producen, hacen productos, hacen panadería, hacen embutidos, los venden, los comercializan, se van a los mercados de estos de tianguis, de comida saludable Ajá, y ajá. es una forma de ir recaudando también fondos para que la asociación pueda seguir Y eso es creciendo. algo muy importante. Si tú conoces a alguien, algún empresario, alguien que tenga un lugar donde se venda comida o como, creo que hay que empezar a darnos las manos, ¿no? Y empezar a decir, oye, yo tengo un espacio, pueden vender esto aquí, y empezar a hacer estas conexiones como de apoyo entre la sociedad, porque de verdad que tú dices, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, en algún momento Todos. tendrá algo que ver contigo. Entonces, si entre todos nos damos este apoyo, pues yo creo que es mucho más fácil salir adelante y sentir que, bueno, en este momento tú tienes esta enfermedad, pero al rato yo voy a tener un cáncer, o al rato yo voy a tener hipotiroidismo, o al rato todo. Nada más, todos vamos a tener una enfermedad. Si Dios nos presta vida, Ajá, la demencia senil es una claro, enfermedad mental. claro, Entonces, toda la gente, tenemos algún abuelito que ya se le va de repente, ¿no? La claro, claro, memoria, que de claro. repente tiene ciertas actitudes que son naturales de la edad, pero regreso a lo mismo, es una enfermedad mental. Claro. Entonces, todos, créanme, todos tenemos más cerca de lo que se imaginan la posibilidad de tenerlo o de tener algún familiar o algún amigo muy cercano con algún tipo de trastorno. Y fíjate, si normalmente estamos hablando, porque hemos hablado en estadísticas de abuso sexual, que puede llegar a ser el 90% de la población, o sea, estamos Ay, de sí. algún tipo, o sea, claro que no siempre un abuso tan fuerte, pero de algún tipo. Entonces, estamos hablando que si 90% de todo el mundo ha tenido alguna experiencia que de alguna manera deteriora su salud mental o cambia la normalidad en cuanto a su personalidad. Entonces es súper importante empezar a hablar de esto, a educarnos sobre esto y a poder buscar y encontrar, imagínense, estas asociaciones nos están dando
todo lo que necesitamos, ¿no? Ya está en la mesa, para que tú solo vayas, toques, te sientas y lo conozcas, ¿no? Incluso, por ejemplo, como maestros, se me hace tan importante como maestros tener claridad en esto, porque de repente si no entiendo de salud mental, va a haber 3 niños que voy a querer arrancarles la cabeza y no voy a entender cuál es su situación real, ¿no? O que los maestros mismos tengan algún tipo de Claro, trastorno, también, ¿no? también. En estos cursos que damos de Rompiendo el Silencio en la salud mental en las escuelas, sucede lo que tú decías de, ay, mi hijo decía que tenía eso. Pero es muy curioso, si el hijo te lo dice, a veces los papás no se lo creemos. Lo que tú decías, necesitamos que un tercero venga y nos lo diga, o nos lo dice el director, o nos lo dice el maestro, y ya cuando los cursos estos sí están dados por psiquiatras, que van a las escuelas, entonces, ya cuando te lo dice un experto, que te dice, estos son los comportamientos, observa a tu hijo y dices, mi hijo tiene 3 de 5, Claro. alerta, así, Claro. tun, tun, tun. Acércate con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, para que determinen qué es y qué tratarlo. La mejor medicina es la prevención. Claro. Y fíjate que a veces inclusive no nos tenemos que voltear siempre hacia lo negativo. No. Tengo una pequeña que empezamos gracias a una observación muy fuerte de parte de su mamá, nos dimos cuenta que su sensibilidad está un poco baja, ¿no? En algún momento un patito, se le rompió una pierna y ella no pudo mostrar empatía. Entonces, justo en ese detalle empezamos a darnos cuenta y un poquito de su, ¿cómo se llama?, antecedentes familiares. Y entonces, ella está en tratamiento y lo que le cambió su personalidad, ya sonríe, ya dice, está deliciosa la comida, ya tiene esa sensación otra vez de eso, ya dice, mamá, te amo. Cosas que ella no había sentido y me decía la mamá, Mariana, pero ¿qué pasa con todos estos niños que nadie se da cuenta de eso? ¿No? Y entonces pues, después vemos a estos estudiantes en Estados Unidos que agarran y pues hacen estos actos vandálicos espantosos y dices, ¿qué pasó? Pero por eso es muy importante la observación y como tú dices, darnos cuenta. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Ángela. Gracias. Me gustaría que volvieras a mencionar los datos de la institución. Sí, claro que sí, los esperamos con mucho gusto. Estamos a sus órdenes en el 3642-8387 y la dirección es Aurelio Ortega 531, esquina Manuel Esparza, en la colonia Los Maestros, a 2 cuadras de Villa Fantasía. Está muy fácil de llegar en Zapopan. Trabajamos en horario de oficina de lunes a viernes y visiten nuestra página de internet, que ahí van a encontrar más información sobre los servicios que damos y que puedan serles de utilidad. Es www.humanamente.org.mx. Y este servicio es aquí en Guadalajara, el que nosotros tenemos, pero asociaciones similares a la de nosotros hay en 13 ciudades del país. Entonces, en vozprosaludmental.org.mx pueden encontrar las sedes en otras ciudades del país. Exactamente, muchas gracias. Yo creo que ahora sí que yo diría que hay ayuda para todos, ¿no? En todos lados. Y entonces vamos a mencionar estas 2 ayudas que les quiero platicar. La primera es otra vez el taller de Mi Voz es tu Voz. Por favor, voy a poner esto en la página del Arte de Ser Padres para que hagan la labor del día e inviten a todos sus conocidos. El día de hoy, de verdad, pueden ayudar a niños que estén viviendo esto o a papás que no sepan cómo manejarlo. Ya me dijeron que no lo mueva, está bien. Y lo voy a poner. Es el sábado 24 de noviembre a las 10 de la mañana para que puedan ir mamás acompañadas de papás, porque también los dos tienen que saber cómo manejar la situación. A las 10 de la mañana y el teléfono es 31 10 08 58. Incluye un cuaderno de trabajo para trabajar con los niños este tema de una manera no muchas veces como se hace a través de la crudeza o tanta información que no es necesario, sino a través de una manera adecuada para ellos. Y lo segundo es que si tú estás en Estados Unidos, en otra parte del mundo, en otra parte del estado que no estés aquí en Guadalajara, podemos ayudarte con asesoría familiar en línea. El teléfono ahorita, por favor, en WhatsApp, estamos para servirte, es el 01521
3314-540332. Ahí nos escribes un WhatsApp y vamos a contactarte con una asesora para que puedas tener tus sesiones a través de Skype. Entonces, bueno, definitivamente ayuda para tener una salud mental adecuada, hay, ¿no? Y Sí, entonces claro. hay que acercarnos. Muchísimas gracias, Ángela. Vamos a poner también esta imagen de Humanamente en nuestra página para que estés al contacto. Y muchas gracias por venir a Al contrario, acompañarnos. muchas gracias y Pronto te felicidades. tendremos de nuevo por acá. Será un placer. Muy bien, Órdenes, perfecto. gracias. Y nos vemos el próximo viernes en este tu programa, El Arte de Ser Padres. Hasta la próxima.